Bien, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Mi nombre es Emanuel Ángel, soy docente auxiliar de la Cátedra C de Derecho de los Contratos a cargo de la profesora doctora Claudia Wagner, y en esta oportunidad voy a grabar un par de clases para brindarles una apoyatura a los estudiantes para el abordaje, para la comprensión de algunas temáticas. De manera que esta clase está especialmente dirigida a los alumnos de la Comisión C, sin perjuicio de que su aprovechamiento también pueda alcanzar a cualquier otro estudiante de la facultad. Por ello mismo celebro la iniciativa del Centro de Estudiantes de invitarnos a grabar permanentemente este tipo de materiales audiovisuales para estar en contacto con los estudiantes, independientemente del contacto por mail o por el entorno virtual que podamos llegar a tener. En el caso del día de hoy, y siguiendo el programa que utilizamos en la cátedra de la doctora Wagner, vamos a hablar del eje temático número 1 y particularmente de la regulación de los contratos, de cuál es el régimen jurídico de los contratos, y tal como lo titula el video, es necesario, aunque a veces aburrido, realizar una breve evolución de lo que ha sido la regulación de los contratos a lo largo de la historia para poder comprender justamente algunos de los principios, pero que sí han conservado su vigencia a lo largo de los años. De esta forma, debemos comenzar por remontarnos, como en la mayoría de las instituciones del derecho privado argentino, al sistema de los pueblos romanos, al derecho romano, el primer antecedente que vamos a tomar en cuenta, donde la idea era fundamentalmente de que para que exista una obligación válida y exigible, debían cumplirse determinadas formalidades típicas. Es decir, sin un conjunto de rituales y solemnidades, no se creaba una obligación válida. Por ello, muchas veces los contratos que tenían por objeto, por ejemplo, la transmisión de derechos reales sobre inmuebles o sobre bienes muebles registrables, se celebraban en las plazas, porque justamente eso es lo que otorgaba seguridad a las partes, pero también publicidad frente a terceros de que aquella transmisión de la propiedad se había producido efectivamente. Es decir, sin las formalidades, sin un conjunto de actos extremadamente solemnes y rituales, no se producía el efecto del contrato, que es la generación de las obligaciones. Es decir, el contrato actúa como causa fuente de las obligaciones y eso se mantiene hoy. Todo esto de las solemnidades y rituales no es que ha desaparecido. En el derecho moderno ha sido reemplazado por otras instituciones mucho más simples. Es decir, hoy por hoy la seguridad jurídica se adquiere en la palabra empeñada y en la instrumentación de los contratos, y la publicidad se adquiere con los distintos medios que regula el código en materia de derechos reales, como puede ser la posesión, pero también las inscripciones registrables, las inscripciones registrales, para los bienes inmuebles y muebles registrables, en los casos que corresponda. De manera evolucionando, se fue ampliando, pero evolucionó adaptándose a las exigencias sociales, y así se llegó a algunas figuras en las cuales el solo hecho de la entrega de la cosa ya generaba la obligación de restituirla, ¿sí? Ya sin tantas solemnidades, evitando algunos de esos actos rituales. Y esto de la entrega de la cosa que generaba la obligación de recibirla es lo que hizo surgir la categoría de los contratos reales, incluyendo ahí al depósito, al mutuo, al comodato, a la prenda, categoría jurídica que ha subsistido desde esa época y se ha mantenido inalterada, incluso ha existido en el Código Napoleónico y en el Código Civil de Vélez Arfiel. Es decir, que en 2015... hasta el año 2015, en que entra en vigencia el Código Civil y Comercial, los contratos reales existían. Hoy es una categoría eliminada. Así lo dicen los fundamentos del anteproyecto. También en una etapa posterior se comenzaron a admitir algunas figuras genéricas, en cierto modo innominadas. Con el advenimiento del derecho moderno, ¿sí? con los procesos de codificación moderna, básicamente el Código Civil de Napoleón de 1804, va surgiendo una concepción moderna del contrato y de alguna u otra manera hay distintos factores que van coadyuvando para la formación
del moderno concepto de contrato, ampliamente superador de la concepción restrictiva que tenía el derecho romano. Allí aparecen dentro de esta concepción la doctrina de los canonistas, la doctrina de la Iglesia Católica, que exalta el valor ético y religioso del acuerdo y el necesario respeto a la palabra empeñada, es decir, que fundamentan la exigibilidad que se deriva del contrato en el valor ético y religioso de la palabra empeñada. Asimismo, las necesidades del tráfico mercantil, que exigieron liberar a determinados contratos comerciales del peso de las exigencias que tenían los contratos civiles. Es así como va surgiendo cada vez más la noción del contrato atípico, del contrato innominado, que en realidad fue un reclamo que ya venían desarrollando los comerciantes en la Edad Media, y por eso es en realidad una cuestión, digamos, es un hito histórico propio del derecho comercial, ¿sí?, como un derecho profesional de la clase de los comerciantes que reclamó apartamiento de esas formas, pero que de alguna manera también influyó en los contratos civiles. Hoy ya prácticamente es muy difícil distinguir a los contratos civiles y comerciales, sobre todo cuando tenemos una codificación unificada. Y el tercer factor, el tercer aporte, es el aporte de la escuela del derecho natural, que básicamente esa escuela lo que va a exaltar, digamos, estos tienen un criterio, esta doctrina se posiciona sobre un criterio individualista y exalta el papel de la voluntad individual desligada de los principios jurídicos tradicionales y de los ordenamientos positivos vigentes, llegando a sostenerse, entonces, que el fundamento racional de las obligaciones que surgen del contrato se encuentra en la voluntad de los contratantes. Esto quiere decir, básicamente, que mientras en el derecho romano solamente se conocían formas singulares, típicas de contratos, ¿sí?, rodeadas de actos, solemnidades y rituales, en algunos casos para dar publicidad y seguridad, se llega en el Estado moderno, en el derecho moderno, a configurar una concepción general, unitaria y hasta atípica del contrato como convención, con total abstracción del particular contenido que pueda llegar a tener el contrato. Y eso es lo que permite el desarrollo, la elaboración doctrinaria, pero también la regulación legal de una teoría general del contrato, ¿sí? Una concepción generalizada y unitaria de qué es el contrato, ¿sí?, como convención, independientemente del contenido, es decir, independientemente de que tenga por objeto la transmisión de la propiedad, la transmisión del uso y goce, o cualquier otro objeto, la realización de una obra, la prestación de un servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Esta concepción moderna del contrato que adviene por el año 1800, justamente se basa en algunos principios ideológicos y en algunos presupuestos ideológicos que hoy han mutado. Una de ellas es la libertad de los contratantes, es decir, la libertad contractual que se manifiesta, la libertad contractual en dos aspectos. Uno es la libertad de contratar, yo decido si contrato o no, lo cual hoy puede ponerse en discusión. Y la otra es la libertad de los contratantes de determinar el contenido de los derechos y obligaciones, porque justamente son iguales, todos iguales, y la única manera en que pueden quedar obligados unos respecto de otros es en principio cuando asumen voluntariamente esa obligación. Entonces, la libertad de los contratantes, la igualdad, se sostiene, se parte de un presupuesto ideológico de igualdad jurídica de los contratantes, algo que ni necesito remarcar en este punto, sino que me voy a detener más tarde, pero claramente es un presupuesto que es fácilmente contrastable, y la fuerza obligatoria del contrato, es decir, que como corolario de lo expresado, con especial rigurosidad y vigor, se consagra el principio de la fuerza obligatoria del contrato, es decir, que cada uno es libre para obligarse, pero cuando en ejercicio de esa libertad se decide celebrar un contrato, queda encadenado a la palabra empeñada, a la que debe honrar prácticamente de forma escrupulosa. Para los jueces los contratos son tan obligatorios como las leyes. Lo dice el Código Civil y Comercial, ¿sí? Existen situaciones excepcionales, existen situaciones patológicas que vamos a desarrollar, en las cuales las partes se pueden liberar de los
efectos de los contratos, de las obligaciones de sociedad. Y también hay un presupuesto ideológico que es el equilibrio espontáneo de las fuerzas económico-sociales. ¿Por qué? Porque regía por aquellos tiempos la obra, estaba presente, publicada la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, y la escuela económica liberal, cuyo principal representante era Adam Smith, sostenía la existencia de una suerte de mano invisible que se encargaba de eliminar las fricciones y los choques y de establecer el equilibrio y reconducir al resultado más ventajoso para el interés general. Es decir, que eran las leyes del mercado las que podían llegar a promover la prosperidad y el bienestar de las naciones. Lo que pasa es que en realidad nosotros debemos reconocer que todos estos principios y presupuestos ideológicos que se daban por hecho en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, en ese sentido se ha preocupado con el paso del tiempo por ir reconociendo esas situaciones jurídicas, ¿sí? Nosotros estamos enmarcados en el eje temático número 1 y estamos viendo la ubicación del contrato dentro de la teoría general del derecho y cuál es el régimen jurídico de los contratos. ¿Qué es lo que pasa? Ubicando al contrato en la teoría general del derecho, no hay dudas de que el contrato es un acto jurídico bilateral, patrimonial, causado, ¿sí? ¿Por qué es un acto jurídico bilateral y patrimonial? Ya lo habrán estudiado. Porque se requiere necesariamente de la manifestación del consentimiento válido de dos partes. Solamente acepta. Tal es el caso de la donación. Cuando el donante ofrece donar, está manifestando su voluntad. Pero el contrato solamente se perfecciona cuando el donatario acepta recibir la propiedad de la cosa. ¿Sí? Entonces, de ellas, a la situación socioeconómica de cada uno de los contratantes, ¿sí? Entonces, todas esas asimetrías son las que han preocupado a la doctrina y al legislador en los últimos años, introduciendo algunos cambios en la regulación y formulando normas imperativas, la concepción moderna del contrato, pero hay que reconocer que hay una serie de cambios en la concepción moderna del contrato que tiene que ver ya con la igualdad jurídica y la igualdad real, es decir, el paso del tiempo y los insalvables requerimientos de la realidad producen una crisis de todos los cimientos ideológicos de la concepción clásica del contrato, es decir, se desbordan todos esos principios y presupuestos. Entonces, el liberalismo del siglo napoleónico el liberalismo del siglo XXI que penetró en el código napoleónico condujo a una situación de real explotación de la parte más débil, ¿sí? La cual se manifestó con algunos caracteres más intensos y dramáticos en las relaciones laborales. Entonces allí van surgiendo algunos límites al principio tradicional de la autonomía de la voluntad, porque la autonomía de la voluntad estaba reconocida ya en el derecho romano, sin perjuicio de las excesivas formalidades y rituales que se exigían para la conclusión de los contratos, y se mantiene la autonomía de la voluntad en la concepción moderna. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las partes no están en la misma posición, al momento de negociar, y es por eso que hay que empezar a introducir límites imperativos a la autonomía de la voluntad, los cuales primero fueron insertos en el contrato de trabajo y luego va surgiendo una voluminosa legislación que lo que tiende es a reglamentar y precisar algunas condiciones mínimas para todos los contratos mediante el establecimiento del código. Pero básicamente las normas imperativas son aquellas que no pueden ser dejadas de lado por los particulares al momento de contratar, es decir, configuran un verdadero límite a la autonomía de la voluntad, en tanto las partes no pueden renunciar a las prescripciones de aquellas disposiciones que son de carácter imperativo. Entonces va surgiendo un movimiento que tiene su origen en Francia y que es el dirigismo contractual, que tiene que ver justamente, dirigismo, la injerencia del poder público en materia contractual y un cambio de las ideas predominantes que habían determinado y que habían, de alguna manera, caracterizado a la concepción liberal del Estado, a las ideas económicas liberales, que durante tanto tiempo, con una intervención total,
es decir, la autonomía de la voluntad sigue siendo un principio del derecho privado argentino, pero hay una intervención, hay un interés del Estado en intervenir para asegurar la igualdad real de los contratantes, ¿sí? Entonces hay una intervención rectora y efectiva o pretensamente efectiva en ese ámbito, y allí las variadas expresiones de la economía dirigida van teniendo su repercusión en el contrato en cuanto constituyen una fuente importante de restricciones a la autonomía en la esfera contractual. Es decir, que surgen como normas coactivas, ¿sí? Y se va produciendo cada vez más una multiplicación de las normas imperativas en la materia contractual que va achicando los espacios para la autonomía de la voluntad, sin perjuicio de que, reitero, la autonomía de la voluntad sigue siendo un principio rector en la materia. Es decir, el hecho de que se incluyan normas imperativas, de que haya una proliferación de normas imperativas para proteger a la parte más débil en la relación económica, no significa que se quiebre el principio de autonomía de la voluntad en el derecho privado, en materia de actos jurídicos y en contratos en particular, sino que se limita ese principio, ¿sí? Como consecuencia también del fenómeno de la penetración del derecho público en el derecho privado. Es decir, que empiezan a confluir normas de derecho público y de derecho privado en el interés justamente de abordar estas situaciones de desigualdad que no habían sido suficientemente alcanzadas como referencias a los mencionados anteriormente. Es por eso que en los últimos 30 o 40 años advertimos esa confluencia de normas de derecho público y de derecho privado que van desembocando en lo que felizmente ha consagrado el Código Civil y Comercial en el año 2015 como el fenómeno de la constitucionalización del derecho privado. Es decir, nosotros tenemos que reconocer la estructura del ordenamiento jurídico y reconocer que la Constitución es de los derechos que la Constitución y los tratados internacionales a ella incorporados reconocen a los particulares. Por eso, para ir ya al tema de la regulación del contrato, nosotros tenemos que decir que vamos a hablar del abordaje jurídico de los contratos y pensar y poder reflexionar que cuando hablamos de contratos, no necesariamente estamos hablando de instrumentación, ¿sí? De formalización, de instrumentos públicos, de instrumentos privados, sino que estamos hablando de incluso operaciones o transacciones de sus necesidades, de primero o de segundo orden, ¿sí? El universo de los contratos es extremadamente amplio. La posibilidad de celebrar contratos es extremadamente amplia, porque excede totalmente a las figuras que se puedan encontrar reguladas en el Código Civil y Comercial, porque nosotros tenemos en la realidad un montón de contratos atípicos, es decir, se reconoce la posibilidad, el ordenamiento permite celebrar contratos por fuera de los tipos legalmente regulados, ¿sí? Entonces, debemos reconocer que hay una fragmentación del tipo contractual, es decir, que tanto a nivel doctrinario, pero también fundamentalmente a partir de la regulación del 2015, independientemente de la tipicidad o atipicidad de los contratos, es decir, si sean nominados o innominados, hay una fragmentación del tipo contractual distinguiéndose dos grandes fragmentos, dos grandes tipos o subtipos de contratos. Por un lado, los contratos paritarios, tradicionales, discrecionales, negociados, aquellos que tradicionalmente se reconocieron desde la concepción del derecho moderno, es decir, desde la concepción moderna del contrato en el siglo XIX, aquellos en los que el legislador presupone que hay una igualdad real de posibilidades de los contratantes, aquellos en los cuales el legislador reconoce que están en condiciones de sentarse a negociar y efectivamente lo están. Pero el código pasa a reconocer a los contratos de consumo, que son tema de abordaje de una unidad especial
que es también un tipo contractual y que se caracteriza por las particularidades objetivas y subjetivas de la relación de consumo. Para ello hay que ver los artículos 1092 y siguientes del Código Civil y Comercial, de los bienes y servicios adquiridos y con la condición de los sujetos que los adquieren. Pero no es un tema de esta clase, simplemente reconocer la existencia de la fragmentación del tipo contractual en los contratos paritarios. Está inserta, ¿sí?, donde comienza esa interferencia del derecho público y del derecho privado, la inserción de normas, teniendo en cuenta no solamente lo que diga el contrato o lo que diga el Código Civil y Comercial o lo que diga, en su caso, la Constitución Nacional. Y eso lo dice el artículo 1 del Código Civil y Comercial. Los casos que se susciten, los casos que este código regula, deben ser resueltos según las leyes aplicables conforme a la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República Argentina sea parte. A tal efecto, también se tienen que tener en cuenta las finalidades de cada una de esas normas, de las normas internas, de las normas constitucionales y de las normas internas. El paradigma de los contratos ha cambiado sustancialmente, que debemos reconocer la existencia de normas de derecho público, como la Ley de Defensa del Consumidor, los regímenes de abastecimiento, de lealtad comercial y demás. Por ejemplo, los decretos de necesidad y urgencia, por ejemplo, en este contexto de pandemia generalizada que atraviesa toda la humanidad, donde el Estado tiene un interés en proteger a los débiles frente a la imposibilidad de obtener recursos y establece congelamientos de los cánones contractuales, suspensión de las ejecuciones y demás. Todas esas normas de derecho público, pero también normas imperativas de derecho privado, son las que van a regular de que también se le apliquen las normas especiales del tipo de contrato. Es decir, que el contrato de compraventa, al hablar de fragmentación del tipo contractual, nosotros reconocemos esos dos tipos, pero eso se aplica a todos los contratos especiales. Es decir, que puede haber una compraventa paritaria negociada, ¿sí? Yo negocio la adquisición de un fondo de comercio, la compraventa de un inmueble, lo que fuera, de compraventa de consumo, ¿sí? Por ejemplo, la compraventa que hago en el supermercado, la adquisición de algunos servicios esenciales, etc. Lo mismo pasa con la locación, lo mismo puede predicarse de los contratos de obra y servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que el reconocer la fragmentación del tipo contractual implica reconocer dos categorías, las cuales resultan aplicables a todas las figuras típicas y también a las figuras atípicas de contratación que pudieran existir. Y además se regula una modalidad especial de formación del contrato, una modalidad especial de celebración del contrato, que es el contrato celebrado por adhesión a cláusulas generales o predispuestas, ¿sí? Donde hay un predisponente y hay una parte que acepta los términos y condiciones y que prácticamente no tiene posibilidades de negociar o discutir aquellas cláusulas que previamente han sido redactadas por una parte. Esto se debe a la estandarización de los contratos, a la dinámica empresarial, y tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, porque la estandarización de fórmulas contractuales, la redacción de contratos en masa, la estandarización de cláusulas, implica un ahorro, implica una disminución de los costos, lo cual se traslada a las personas que adquieren esos bienes, pero también genera como consecuencia la dificultad de discutir esas cláusulas, porque la parte debe aceptarlas bilateralmente a incluir algún tipo de modificación. Pasando ahora a específicamente la regulación de los contratos, habiendo reconocido entonces ya la fragmentación del tipo contractual en contratos de paritarios o negociados y contratos de consumo, me voy a referir un poco a la regulación de los contratos en el régimen actual. Y para ello hice toda esta evolución, justamente para comprender que algunos principios vienen desde la época del derecho romano y subsisten incluso en el Código Civil y Comercial, aunque no de manera inalterada, sino justamente con toda la ley comercial que dice que los casos deben ser resueltos atendiendo
no solamente a las leyes del Código, a las leyes especiales, sino también a la Constitución y a los tratados de derechos humanos. El artículo 963 es fundamental en materia de contratos porque establece la prelación de normas a la hora de regular los contratos. Ese artículo lo que regula es la prelación normativa justamente cuando confluyen normas de este código y de otras leyes especiales, ¿no? Entonces se aplican siempre, en primer término, las normas imperativas de la ley especial. En segundo lugar, las normas imperativas está reconociendo a la autonomía de la voluntad. Las partes tienen posibilidad de dar configuración al contrato. Pueden darle al contrato la configuración que consideren pertinente. Pueden establecer los derechos y obligaciones que quieran. Pueden establecer cualquier estipulación. Pero ojo, el inciso anterior te dice que previamente hay que aplicar las normas imperativas de las leyes especiales y las normas imperativas del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Entonces, ahí está la injerencia del derecho público, ahí está entonces el dirigismo contractual, la presencia del Estado en la regulación del contrato, ¿sí? El interés del Estado por intervenir en estas situaciones jurídicas en las que presume puede existir alguna situación de desigualdad. Y luego el código habla de las normas supletorias de la ley especial y las normas supletorias de este código, es decir, todo aquello que el código regula en defecto y que se aplica en defecto de convención, ¿sí? En muchos casos van a ver, cuando analizan los contratos en particular, que el código se refiere a criterios para la determinación del precio, presunciones de plazo y otras cuestiones que son entonces supletorias de lo que las partes eventualmente hayan pactado. Hay que saber diferenciar las normas imperativas de las normas supletorias. Es sumamente importante. Las normas imperativas están dotadas de orden público y por ello no pueden ser dejadas de lado. Las normas supletorias son todas aquellas normas en las que justamente los contratantes pueden pactar en contrario, es decir, pueden ser dejadas totalmente de lado o parcialmente de lado por los contratantes. Por eso, justamente, el artículo 963 coloca en primer lugar a las condiciones particulares del contrato y debajo de ello a las normas supletorias, es decir, las que rigen en defecto de convención, ¿sí? Son las normas que están en las leyes especiales o en el Código Civil y Comercial, pero que rigen cuando nada se ha convenido. ¿Qué es lo que pasa? Que también en algunos casos es necesario integrar el contrato. Y a eso nos referimos en el artículo 964, pero también en el artículo 970. El artículo 964 habla de la integración del contrato y habla nuevamente de las normas indisponibles que se aplican en sustitución de las cláusulas incompatibles con ella, es decir, si las partes pactaron algo contrario a las normas imperativas, esa cláusula a lo que establece el inciso 1 del artículo anterior, el 963. ¿Sí? Es decir, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a una hipótesis en la cual hay, en primer lugar, el juez, las normas indisponibles, ¿sí? Y la aplica en sustitución de cualquier cláusula que las partes hubieran pactado. Lugar, las normas supletorias, es decir, todas aquellas prescripciones legales que contenga el código y las leyes especiales para regular los contratos, ¿sí? Y que se aplican en defecto de convención. Solamente cuando no se ha convenido nada sobre esos aspectos se aplican las normas supletorias. Luego, los usos y prácticas del lugar de celebración. Y allí vamos a ver que los usos y prácticas del lugar de celebración, es decir, los términos en los que se acostumbra a contratar, son sumamente importantes y el Código Civil y Comercial refiere a ellos en una gran cantidad de casos. No solamente refiere a los usos aquí, sino también refiere a los usos en el artículo 970,
cuando habla de los contratos innominados y demás. Y también justamente atiende a las declaraciones de las partes. Es decir, los usos y prácticas del lugar de celebración se aplican en cuanto sean compatibles porque las mismas partes dijeron que son obligatorios o porque son ampliamente conocidos. Esta norma sobre integración del contrato, nosotros podemos relacionarla con el artículo 970. ¿Qué regula el artículo 970? A los contratos innominados, a los contratos atípicos, fenómeno que surge ya en la educación moderna, ¿sí? Y que surge, tal como mencioné anteriormente, por las exigencias del derecho comercial. ¿Qué pasa cuando las partes celebran un contrato que no es un contrato de los que están regulados en el Código Civil y Comercial? ¿A qué tenemos que atendernos? ¿Sí? ¿A qué tenemos que atenernos sobre un caso que se presente? Y el Código hace una enumeración justamente de los aspectos que tenemos que tener en cuenta para integrar ese contrato innominado o atípico. Y allí también menciona justamente la voluntad de las partes. Otra vez remarcamos la fuerza de la autonomía de la voluntad que está mencionada en segundo orden de normas al momento de establecerse la prelación normativa. Y también habla justamente de las normas generales sobre los contratos y en particular de los usos y costumbres. El Código refiere muchísimo a los usos y costumbres del lugar de celebración en reiteradas oportunidades. Lo hace en el artículo 964, cuando se refiere a la hipótesis de integración del contrato, es decir, el juez se encuentra con un contrato y con un dispendio jurisdiccional donde se discuten cláusulas y tiene que integrar ese contrato. El juez debe atenerse, entre otras cosas, primero a las normas indisponibles, luego a la autonomía de la voluntad, luego a los usos y costumbres, lo dice el 964, y lo mismo sucede cuando se trata de la celebración de contratos que no son típicos, que no han sido regulados por el Código, que no han sido regulados por las leyes especiales, pero que las partes, para satisfacer sus necesidades, para proveerse de bienes o servicios, han decidido celebrar bajo alguna modalidad que ellas mismas inventaron, que ellas mismas crearon en ejercicio de la autonomía de la voluntad. Siempre primero las normas imperativas. De la ley especial, primero, por ejemplo, el proyecto de ley de alquileres y el civil y comercial en segundo lugar. Ahora bien, en segundo lugar de prelación normativa viene la autonomía de la voluntad, es decir, existe autonomía de la voluntad en el derecho privado, restringida, morigerada. ¿Sí? Y los usos y costumbres siempre se utilizan para la integración de los contratos y para la solución de los casos. Siempre interpretando todo este conjunto de aspectos que hacen a la regulación de los contratos bajo el amparo de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales incorporados a ella. ¿Sí? Porque estamos en un programa que, tal como refleja los fundamentos del anteproyecto de Código Civil y Comercial, estamos en un panorama de derecho privado constitucionalizado. Por eso, tanto las normas imperativas como la autonomía de las condiciones pactadas en ejercicio de la autonomía de la voluntad, como los usos y costumbres que sean generalmente aceptados en el lugar de celebración y a las cuales las partes hayan referido, deben ser interpretados al amparo de esas normas de derecho público que están insertadas, que hacen disposiciones de carácter público, ¿sí? Que tienen prelación en el ordenamiento jurídico, ¿sí? Porque la Constitución Nacional es, según todos saben, la base del ordenamiento jurídico, ¿sí? En los aspectos orgánicos del Estado y en los derechos fundamentales de la persona, y lo mismo respecto de los tratados internacionales a ella incorporados, ¿sí? Y por esa razón es que, a la luz de esas disposiciones de derecho público, deben interpretarse todas las normas de derecho público y privado que regulen una situación contractual. En síntesis, la prelación normativa de los contratos está regulada en el artículo 963. El artículo 964 establece la hipótesis de integración de los contratos, es decir, estamos frente a una situación de duda, no sabemos cómo resolver, tenemos un caso que no está totalmente regulado en la ley. De hecho, refiere
también a los usos y prácticas de celebración en el tema de la interpretación de los contratos, que es un tema que tiene que ver con los efectos del contrato. Y refiere también en algunos contratos en particular, el 1394 en materia de contratos bancarios, el 1468 en los contratos de agencia, que si bien son contratos comerciales, esto quiere decir que el Código Civil y Comercial de la Nación ha tenido presente a los usos y prácticas como forma de regular los contratos, es decir, como forma de integrar la situación jurídica frente a una eventual discusión, que contienen un conjunto de reglas aptas para verificar y ejecutar el cumplimiento de un acuerdo preestablecido entre las partes. Es decir, que hay una programación automática del acuerdo de las partes, ¿sí? Y esa programación está asociada a un código informático. Por ello, estos smart contracts son contratos autoejecutables y aparecen con las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, que si se configura un determinado supuesto de hecho contemplado en el contrato, es decir, contemplado entre las reglas que las partes estuvieron negociando eventualmente por adhesión, se dispara una instrucción programada que, sin sujeta a ningún tipo de valoración humana, es decir, totalmente automática, ejecuta una consecuencia contractual que ha sido prevista en una cláusula, ¿sí? Por eso repito el concepto de estos smart contracts y digo que son aquellos que tienen un código informático que contiene todo el conjunto de reglas preestablecidas, que son reglas aptas para verificar y ejecutar el cumplimiento de un acuerdo preestablecido, ¿sí? Disparándose de forma automática las consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Que un smart contract o contrato inteligente es un programa informático, ¿sí? Que hay una programación para que se ejecute de forma automática aquello que las partes han acordado o aquello que una de las partes ha predispuesto y la otra simplemente ha adherido, ¿sí? Haya o no dos o más partes. El contrato queda ajustado a la consecución de un término, ¿sí? Por ejemplo, la llegada de un determinado día o a una condición como que suceda un hecho, y en el caso de que se presente esa condición se ejecuta automáticamente, sin ningún tipo de valoración humana porque hay una programación sistémica. Estos contratos inteligentes, smart contracts, corresponden a algunos productos o servicios también inteligentes, refieren a productos tecnológicos, automotores, electrodomésticos, en los cuales su funcionamiento y aplicaciones se encuentran computados, pudiendo ser incluso operados a distancia. De ese modo se puede pactar que el fabricante o vendedor pacta con el contratos de compraventa en cuotas o en los contratos de mutuo, ¿sí? Si pudiéramos establecer estas programaciones. Vean cómo, frente a la falta de cumplimiento en el tiempo pactado, automáticamente se envía una orden satelital que detiene el vehículo en el lugar en que se encuentre. Y hasta tanto no se produce el depósito del dinero, no se reactiva. También programado de forma satelital. Lo mismo sucede en el caso, por ejemplo, de alquileres temporarios de cabañas, por ejemplo, supongamos, de modo que vencido el plazo que se hubiera acordado para la contratación o no pagado el alquiler, automáticamente se produce el bloqueo de la cerradura electrónica y la persona no puede salir o no puede entrar hasta que no pague, ¿sí? Estos dos ejemplos que estoy dando podríamos aplicarlos también a servicios. Podríamos decir que por cuestiones de garantía la empresa Toyota lo implemente no solamente para el impago de las cuotas, sino decir, bueno, al advertirse que los vehículos pasados los 10.000 kilómetros no fueron llevados al concesionario oficial para el servicio de mantenimiento y garantía, se disponga con una tolerancia de 500 kilómetros justamente la inmediata detención del vehículo porque no lo llevó al concesionario oficial a prestar el servicio. Bueno, en todos los casos, lo que estoy diciendo son cláusulas predispuestas, operativizadas y programadas mediante sistemas informáticos a favor de proveedores, ¿sí? Pero también los smart contracts
se pueden utilizar, y de hecho se utilizan en algunos países, no es el caso de Argentina, en favor del consumidor. Miren, por ejemplo, lo que pasa en España, ¿sí? En España, quien adquiere un boleto para viajar en avión, ¿sí? Si existe un retraso mayor a 20 minutos en la salida del vuelo, ¿sí? En la salida estipulada en el boleto, se lo hace acreedor al pasajero de un reembolso del 7% del valor del pasaje, el que se le acredita automáticamente, sin necesidad de hacer ninguna. No hace falta conocimiento y audacia para la programación de los contratos, ¿sí? Hace falta que los ingenieros informáticos puedan desarrollar este tipo de cosas, pero también hace falta que nosotros los abogados podamos informarnos de estas modalidades que pueden dar mucha sencillez a las operaciones y que pueden acordar muchos beneficios de manera automática, ¿sí? Evitando reclamos, evitando trámites burocráticos y demás. Lo mismo se podría aplicar, por ejemplo, a la compraventa de un producto donde se le entrega un producto diferente o defectuoso. Entonces, ante el reclamo del comprador, el precio abonado queda en suspenso, queda encriptado, ¿sí? Entonces, en los contratos inteligentes no hay intermediarios, se ejecutan solos, ¿sí? Hay una ejecución programada mediante un sistema. Esto requiere de una ingeniería, pero requiere de un conocimiento y de un esfuerzo de nosotros, los operadores jurídicos, de aprender a comprenderlos y de aprender a redactar las cláusulas de esos contratos, ¿sí? Porque esos contratos tienen cláusulas, tienen una serie de acuerdos, ¿sí? A los que las partes han arribado o eventualmente los que la parte consumidora ha adherido. Lo que pasa es que la ejecución del contrato es diferente, ¿sí? El funcionamiento del contrato es diferente en cuanto a su aspecto dinámico. La formación es la misma, los elementos del contrato son los mismos, porque el contrato sigue siendo contratos en lo que hace a la formación y ejecución. Ahora bien, ¿están regulados estos contratos? 4, que habla de la integración de los contratos. Yo suscribí un contrato de compraventa en cuotas con la empresa Toyota. Vamos a integrar el contrato de acuerdo a lo que nos dice el artículo 964 y vamos a recurrir también a las reglas del 970, que regula a los contratos innominados o contratos atípicos, porque por el momento no tenemos regulaciones especiales para este tipo de situaciones jurídicas. Espero haber sido claro y no aburrido con la evolución, pero yo considero que es necesario tener presente cuál es la evolución de los contratos para poder comprender la regulación actual, para poder comprender que la autonomía de la voluntad siempre existió, pero que ha sido morigerada, para poder comprender que las formas y la publicidad siempre existieron, pero han cambiado los modos en que esas formas se expresan y a través de los cuales se da publicidad a los actos jurídicos, ¿sí? Lo hemos visto con la instrumentación, con la inscripción registral e incluso con el perfeccionamiento de contratos por medio de tecnologías de la información y la comunicación. Espero haber sido claro en los aspectos relativos a la regulación de los contratos en el derecho argentino, ¿sí? Y a los criterios de interpretación de todo activo deben ser interpretadas, al amparo de la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos y a los